efectivamente, como él dice, vamos a conocer a fondo este expediente 23.414 sobre la Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional. Y para eso, quien va a iniciar con esta charla y con esta explicación es el señor Ronnie Rodríguez, quien es el viceministro de Energía, a quien invito al escenario para que pueda iniciar esta explicación de este proyecto de ley. Y les insisto, si ustedes tienen comentarios y consultas, los pueden ir haciendo a través del chat y nosotros los vamos a estar revisando. Don Ronnie, muy buenos días y bienvenido. Excelente. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a, en primera instancia, aprovechar un espacio de 40 minutos. Voy a dedicarme a explicar en 3 partes el proyecto de ley. Primero un poco los antecedentes, después un poquito en qué consiste y los principales elementos de los capítulos relevantes del proyecto. Lo primero en este mundo de la energía es analizar el contexto a nivel global. ¿Qué es lo que realmente en el tema de uso, producción, uso, consumo energético le interesa a la humanidad? Y tiene que ver básicamente con los efectos que la energía produce para bien y en otras cosas no para bien. La energía es un elemento necesario para la coexistencia y el desarrollo, pero sabemos que los gases de efecto invernadero es producto de 2 problemas principales: el transporte y en menor instancia la industria. En Costa Rica no estamos ajenos a eso. Es exactamente la misma situación y el modelo de desarrollo que hemos tenido ha sido bastante exitoso desde el punto de vista de el proceso en el que nosotros hemos logrado tener una autonomía parcial. Pero cuando revisamos la matriz energética completa, no estamos hablando de electricidad, estamos hablando de toda la matriz energética, donde vamos a tomar en cuenta los derivados del petróleo, combustibles líquidos y gaseosos, donde vamos a tomar en cuenta la electricidad, la biomasa. En ese momento nosotros podemos determinar, en este gráfico fácilmente se puede ver la dependencia de los derivados del petróleo que tiene nuestro país. Y si nosotros tenemos una dependencia de los derivados del petróleo, entonces realmente no hay autonomía. Lo que se dice es, posiblemente en este caso, hemos funcionado sin ningún problema hasta la fecha, pero vamos a tener que hacer un cambio radical, porque si uno revisa lo que está sucediendo a nivel internacional, la dependencia y la autonomía energética se está volviendo un problema. Y se está volviendo un problema porque tiene que ver exactamente con el tema de control de precios, con seguridad, continuidad. Y en nuestro caso, es ya necesario que nuestro país haga una planificación integrada. Que haga una planificación integrada donde el tema de la electricidad, donde el tema de los combustibles y la biomasa entren a coexistir en la planificación. Y ahí arranca e inicia el proceso de justificar el proyecto de ley, porque no podemos ver la energía como un tema aislado en sí mismo y no podemos verlo tampoco aislado en la función que tiene en la sociedad. A partir de ahí, nosotros podemos entonces encontrar algunas cosas interesantes y les pongo un par de ejemplos de los medios. Costa Rica es líder en exportación de energía eléctrica, pero ustedes ven que el 65% de la matriz es de combustibles derivados de petróleo. Aquí uno empieza a hacer la primera observación. Si bien es cierto, el mercado regional es para eso y lo vemos con mucho orgullo, haber llegado en el 2021 a más de 50 millones y en el 2022 lo mismo, uno empieza a encontrar algo que no hace sentido, que es un consumo importante, casi el triple con respecto a electricidad y por otro lado colocando electricidad en el mercado eléctrico regional que posiblemente tenga precios mucho más bajos que el promedio que pagan muchos de los consumidores y ustedes conocen esto mucho mejor que yo. Eso solo para incluir un elemento. Este otro, no solo estamos usando electricidad para exportar, estamos usando
combustibles derivados de petróleo, sino que aparecen estas otras preocupaciones. Plantas renovables de generación eléctrica, o sea, activos productivos que posiblemente tengan la capacidad de poner energía a muy bajo costo en el sistema, pero también tiene el problema de que no hay una articulación, una estructura para la demanda a nivel interno, y la normativa tampoco le permite una venta expedita de manera ágil en el mercado regional. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí? 3 elementos. 1, una dependencia de los hidrocarburos. 2, un excedente o una energía disponible para el mercado regional. Pero por otro lado, entramos en una contradicción porque no podemos darle colocación a una energía de activos productivos que los costarricenses han pagado a través de toda la vida útil de estas plantas. A partir de aquí uno empieza a cuestionarse algunos elementos si el sistema está funcionando como debe ser. Y a eso le agrego esto otro. Hay potencial eléctrico. Y hablo de electricidad porque si Costa Rica ha tenido algo bueno, es el modelo eléctrico como lo ha trabajado en una forma integrada, lo ha trabajado para que sea casi 100% renovable, lo ha hecho con recursos autóctonos, lo ha hecho con seguridad energética y continuidad, y además ha hecho una mezcla completa de muchas fuentes, y eso nos ha generado una enorme ventaja, porque como país somos pioneros en, posiblemente, lo puedo decir a nivel mundial, en la capacidad de coexistir con fuentes variables, intermitentes, producto de las energías renovables. Entonces, si tengo la energía disponible, tengo una necesidad de cambiar la matriz, necesito bajar la factura petrolera, necesito buscar seguridad energética para no caer en algunos errores que han caído algunos países donde la dependencia energética los lleva a problemas de tal manera que de pronto se vuelve un tema de prioridad, y cuidado que en muchos casos pone en riesgo el tema productivo y la continuidad de la actividad económica. En ese sentido, lo que decimos es, con estos 3, 4 elementos que les hemos comentado, se requiere hacer una modernización del sistema eléctrico, una modernización que nos permita trabajar en varios frentes. Primero, dinamizar la comercialización de electricidad. Voy a detenerme aquí para explicar algunos elementos importantes a ser considerados a la hora de analizar el proyecto. Las etapas de la actividad en suministro del servicio público de electricidad está compuesto por 4 elementos: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, que a nuestra valoración es una posiblemente de las etapas menos desarrolladas o menos exigidas, porque el entorno no lo ha presionado. El entorno nos ha permitido tener cierta flexibilidad, y lo que sí es cierto es que generalmente las modernizaciones de los sistemas energéticos van pasando por flexibilizar la comercialización. ¿Qué queremos decir con flexibilizar la comercialización? Es darle la oportunidad al consumidor final para que tenga la posibilidad de elegir de una manera diferente la forma de atender su demanda. Lo puedo hacer con autoconsumo, lo puedo hacer con generación distribuida, lo puedo hacer en contratos con la empresa que está en la zona, es el servidor del suplidor de la energía eléctrica. Lo puedo hacer con contratos especiales directamente en un mercado mayorista. Lo podría hacer de muchas formas. Lo puedo hacer inclusive usando algún tipo de alianzas, e inclusive puedo involucrar a la empresa distribuidora a generar trabajos de valor agregado, etcétera. Esto es uno de los elementos que es fundamentales en la propuesta de ley. Y ahorita vamos a hablar, por supuesto, del detalle de la propuesta de ley. Garantizar la seguridad y soberanía energética. Yo insisto muchísimo en esto, y no es un tema ideal, no es una utopía, pero la seguridad y la soberanía energética es clave en los países. Ningún ministro, ningún presidente, ninguna cámara, ningún industrial la pasa bien si tenemos problemas en continuidad y en seguridad energética. La soberanía, yo lo acabo de ver directamente en algunos casos en Europa, donde están teniendo problemas precisamente por el costo elevado, porque la soberanía energética no está garantizada.
Por supuesto, nosotros no la tenemos garantizada porque dependemos un 65% de combustibles derivados del petróleo. El proyecto también debería buscar un enfoque integrado para la optimización del sistema. Les decía al inicio que uno de los elementos claves que debe tomar en los entes que planifican la electricidad es incorporarlo a la planificación energética como un todo. Un enfoque integrado que incluya electricidad, combustibles y cualquier otra forma de energía que pueda utilizarse en el sistema, pero que además tenga en cuenta la planificación energética individual, local, como la general, es la función objetivo que se buscaría en un modelo energético. La función tiene que ser de tipo nacional, tiene que ser de tipo integrada y además con perspectiva tecnológica que le permita minimizar los riesgos en la incorporación de nuevas tecnologías a futuro. Eso es un modelo que se ha utilizado ya en muchos países. El enfoque de hacer una planificación solo centrada en la generación de energía es buena, pero es incompleta. El modelo lo que dice es todas las formas de energía, pero además todas las planificaciones deben ser el insumo para poder tomar decisiones y llegar, ojalá, y así lo propone el proyecto de ley, a una planificación eléctrica indicativa, donde los nuevos activos productivos sean los mejores del sistema, los mejores en características tanto legales como técnicas, como económicas, como sociales, y además que sea totalmente compatible con el tema medioambiental, que fue lo que incluye el inicio con el tema de la parte de combustibles. Propiciar una reducción en el costo de la energía. Sabemos perfectamente que todos los sistemas por principio son optimizables. Sabemos perfectamente que hay elementos y señales económicas que se pueden manejar en el mundo de la energía eléctrica que permiten bajar costos por eficiencia. Fortalecer el rol del MINAE y ARECEP. Esto es fundamental. Siempre se ha dicho que la autoridad reguladora puede hacer algunos elementos nuevos en temas tarifarios, que puede incluirlos. Bueno, no necesariamente existe la norma jurídica en este momento para hacerlo. Y el MINAE se ha dicho que eternamente ha sido una institución débil desde el punto de vista técnico y de rectoría. La ley pretende también mejorar los roles, crear los mecanismos de funcionamiento para instaurar un operador de sistema independiente, con transparencia, sin conflicto de intereses. Yo no digo que se haga mal, y eso siempre lo he dicho, pero creo que eso hay que transparentarlo. También el administrador del mercado mayorista sería un elemento nuevo que se incorpora en la ley. Todos los que trabajan en el tema de energía saben las bondades de un mercado mayorista y saben la gradualidad con que se empieza a trabajar. Esto se empieza de lo general a lo particular. La ley no incorpora un mercado minorista por razones obvias, no estamos todavía en esa etapa, y un operador de mercado que dinamice y propicie transacciones a lo interno como externo. También refuerza el tema de la planificación eléctrica integrada y sobre todo nos ponemos a derecho con un tema que es una deuda país, el tema de la gradualidad y la reciprocidad en el marco del mercado eléctrico regional. Ahí tenemos mucho que resolver y esta ley vuelve a decir, vuelve a indicar, establece el interés que existía desde que se hizo el sistema integrado eléctrico regional. Eso es importantísimo para efectos del modelo. Entonces, bajo este concepto, ¿qué nos interesa al Estado costarricense impulsar en el proyecto de ley que está ahora en la Asamblea Legislativa? El proyecto lo que dice es, básicamente, o incluye e incorpora una modernización del sistema. La modernización del sistema no necesariamente tiene que ver con la modernización de los activos o de las plantas o de los elementos que físicamente funcionan para servir el suministro eléctrico. La modernización tiene que ver con la gestión moderna de las mejores prácticas que se utilizan en el mercado internacional y que se usan en modelos exitosos. La modernización tiene que ver con la forma como se atiende al cliente. La modernización tiene que ver cómo se hace la prospección tecnológica. La modernización tiene que ver cómo se hacen las transacciones transparentes. De tal manera
que sabemos que un sistema perfectamente es posible llevarlo a otro nivel donde haya una mayor interacción, porque aquí lo que interesa es el usuario final. También habla de eficiencia del sistema. Este proyecto tiene algo que para mí es relevante y yo lo insisto cada vez que tengo la oportunidad de explicarlo y dejo este mensaje. El sistema toma lo mejor del modelo actual, lo rescata y lo hace mucho más eficiente. No estamos volviendo como los primeros procesos de apertura que se hizo en Latinoamérica, donde las empresas no se les permitía integrarse verticalmente y se partían en muchos subprocesos. Eso no es el concepto, más bien es que la eficiencia se dé por las señales económicas y por la prestación de servicio, cada una constituida de la forma que está, sin entrar a cambiar ni las reglas de la forma como se constituyeron, ni los espacios jurídicos en los que ellos prestan el servicio. Esa eficiencia tiene que ver con las formas lógicas de cómo todo lo mejor de cada uno se interactúan para una función objetivo, que es básicamente continuidad, suministro y costo. Además, la incorporación de nuevas tecnologías. Lo decía don Sergio Capón al inicio de la presentación. Hay algo que es importante, la tecnología nos alcanzó y nos está pasando, y si no hacemos algo, nos va a sobrepasar. Ejemplo, la generación distribuida no pidió permiso, llegó, se incorporó, y hoy por hoy la cantidad de potencia instalada que tenemos en generación distribuida, creemos, bajo los registros que tenemos oficiales, más algunos que están en proceso, que ya prácticamente andan los 150 megas. 150 megas es, imagínense, perfectamente 7, 8 proyectos de ley 7200 capítulo 1. Lo que quiero decir es la tecnología de acceso al usuario ahí está disponible. Eso va a ir cambiando y cada vez vamos a encontrar más interacción y vamos a encontrar en las nuevas tecnologías algo que todos los que trabajamos en el sistema eléctrico lo sabemos, que es la incorporación del software y el hardware para administrar el valor agregado y poder perfectamente tener elementos y sistemas que me permiten seleccionar en tiempo real si tomo energía de la red, si lo tomo del banco de baterías, si lo tomo de mi sistema de autogeneración o hago desconexión de carga programada, etcétera. Eso lo incorporan las nuevas tecnologías y hay suficientemente, algunas de ellas ya disponibles en el mercado nacional. Nuevos esquemas de negocio. Esto nos interesa muchísimo promoverlo en la ley, que las empresas distribuidoras y los grandes consumidores e incluso aquellos que quieran por su propia cuenta generar valor agregado sean parte de lo que nos interesa, incrementar la demanda eléctrica. ¿Por qué los nuevos negocios nos interesa enfocarlos en la demanda eléctrica? Por todo lo que dije al inicio. Tenemos una cantidad importante de participación en la matriz energética de combustibles derivados de petróleo, pero además tengo el potencial y además estoy exportando energía bien por Centroamérica. Hemos contribuido muchísimo a la descarbonización de la región, exportando más de 1000 gigawatt hora en lo que va del 2022, pero esa energía que estoy poniendo fuera la puedo utilizar acá para transporte eléctrico. Perfectamente. Movilidad eléctrica, autobuses, el tren, vehículos individuales. Y eso genera un efecto multiplicador en el Producto Interno Bruto que es mayor cuando uso combustibles derivados de petróleo. Es mucho mejor utilizar energía eléctrica porque el encadenamiento productivo es mucho mejor que cuando lo hacemos con un commodity como es un derivado del petróleo. Podemos usarlo también en electrificación de la industria, perfectamente. Energía disponible. Podemos sustituir derivados de petróleo y podemos entrar entonces al tema de recambio de calderas, podemos entrar al tema de hornos, podemos entrar al tema de nuevas líneas de producción totalmente electrificadas con energía a precios incrementales, de demanda incremental, que puedan ser competitivos en la incursión de nuevos esquemas de negocio. Podemos utilizarlo perfectamente para almacenamiento, podemos utilizarlo perfectamente para cargas móviles, valor agregado. El tema de nuevos esquemas de negocio lo veo desde la oferta, desde la empresa distribuidora, proponiendo cómo incrementar la demanda, y lo veo también desde la empresa consumidora pidiendo poder
electrificar la industria o la electromovilidad o cualquiera de los elementos que sean posibles de electrificar. Se mantiene como servicio público también. La ley en su objetivo fundamental dice se mantiene como un servicio público, pero hace una acotación. Define de una vez por todas que el autoconsumo no es un servicio público ni la exportación. Hace una acotación que cuando la energía se requiere para suministrar demanda nacionalizada, se considera energía nacionalizada porque está diseñada para satisfacer la propia demanda del país y lo que queda, ya sea de excedente, tiene una condición diferente. Y por supuesto, enfocado en crecimiento económico y productividad. Yo he empezado a ver algunos datos que me gustan. He visto ya el incremento de la demanda en algunas distribuidoras, en algunos sectores en particular. Eso significa que no vamos o no nos estamos equivocando. Al contrario, estamos en el camino correcto de pensar en que la descarbonización se puede lograr a través de la electrificación de la industria, electrificación de la movilidad, electromovilidad, pero sobre todo pensando en crecimiento económico basado en energía renovable eléctrica, no en derivados de petróleo. Eso, la ley lo que hace es proponer la forma clara de cómo podemos perfectamente usar los recursos naturales que tenemos. En esa línea, esto lo voy a presentar aquí a manera muy general. Lo que es importante rescatar son muchos más, pero aquí puse algunos conceptos para justificarles de dónde viene mucho de la forma como se establece la propuesta y la estructura de fondo del proyecto. Elementos que se logran determinar cuando uno analiza con los sectores y lo analiza bajo la perspectiva propia, más algunos informes que existían de la Contraloría General de la República, que se debían resolver sí o sí. Por ejemplo, la planificación fragmentada era un tema que siempre aparecía como un elemento que atenta contra la función objetivo de minimizar costos. Por otro lado, aparece el concepto del juez y parte de las actividades que hace el ICE en el centro de control, en las exportaciones e importaciones y en algunos temas del modelo de expansión. Elementos también que aparecen ahí, la rectoría débil del MINAE. Permanentemente, a través de los años, se dice el MINAE no tiene una rectoría fuerte y técnicamente también es débil. La imposibilidad de garantizar precios estables, ahí no hay contratos estables, es en el modelo que tenemos de costo más un rédito, costo más una adición, más un adicional, tiene el problema de que no nos permite generar seguridad en las estructuras de costos de los sistemas productivos. Por otro lado, bajo este concepto se presume entonces que ARECEP no tiene una norma suficiente y no solo se presume, sino nos hemos dado cuenta, por ejemplo, armonización regulatoria regional, nos dimos cuenta que no tiene suficiente elemento de respaldo político en la norma para poder actuar. También el ICE tiene restricciones legales para actuar en algunos temas de valor agregado. No es tan fácil para el ICE, a pesar de la ley 8660, poderse mover a alianzas estratégicas bajo ciertas condiciones donde tenga garantía de que no le aplican ciertos mecanismos de la regulación ordinaria. También el MINAE debe fortalecerse técnicamente si queremos darle funciones a los entes planificadores, a los entes administradores del mercado o del sistema, de tal manera que puedan hacer esa gobernanza o esa gestión integral. Y por otro lado, entonces, la reforma de ley, aquí voy a poner solo los 4, ahorita desarrollo en forma más detallada algunos elementos. Pero se dice entonces que debe haber un operador de sistema. Por supuesto, tiene que haber un operador de sistema. Todo país que haya desarrollado el sistema eléctrico maneja un operador de sistema para poder definir, por ejemplo, despacho vinculante. Es parte de las opciones que no son, digamos, cuestionables, que son parte de. Entonces, aquí lo que sucede es que también se ocupa un mercado, un operador de mercado independiente, que no sea parte de un incumbente. Se ocupa que el planificador nacional integre todo el concepto y que sea creado de tal manera que pueda hacer esa función. Hay que reforzar los roles de la autoridad reguladora y del MINAE, como lo decíamos. Y una de las cosas importantes es crear de una vez el mercado mayorista, el mercado de desvíos, el mercado de excedentes y el mercado
de exportaciones a la región, cómo funcionaría cualquier sistema para poder colocar cualquier energía que sea posible de producir en algún punto, pero no subutilizarla. Eso es parte de los elementos. Bajo este concepto voy a explicar en cinco diapositivas los elementos fundamentales de la ley. Lo primero, la rectoría y la regulación. Como lo he dicho, integra la política pública en electricidad y combustibles. Esto nunca se ha hecho, pero es necesario hacerlo. Y voy a poner un ejemplo claro. Yo sé que algunos podrían decirles que es importante y que fue exitoso, pero otros podrían decir que no. Los subsidios que existen al GLP nos hizo dar una señal económica para movernos hacia cocción en los hogares, hacia GLP y a uso del GLP, de tal manera que posiblemente salirse de esa porción de energía que se utiliza para sistemas productivos y consumo en el lugar va a ser un poco difícil. Bueno, una planificación integrada con un modelo diferente posiblemente nos hubiera llevado a independizarnos de la cocción de GLP en hogares. Solo para poner un ejemplo. También se procura un eje transversal en la descarbonización. Todo esto pasa por descarbonización de la economía. La descarbonización de la economía, como les decía, tiene que ver con transporte y tiene que ver con procesos industriales que pueda electrificar, más todo lo que se puede hacer en bioenergía. Pero tiene que ver siempre con el elemento aspiracional a que el país se ha comprometido y que yo sé que muchos de las industrias y de los consumidores y el ciudadano en general tiene clarísimo esa elevada conciencia ambiental para este tipo de compromisos con las futuras generaciones. Crea confianza en los sectores cuando yo tengo transparencia en la operación de los sistemas, en la operación del mercado, en la administración, en la operación del mercado mayorista. Lo que se dice es, ya aquí no es un elemento fundamental para propiciar el beneficio a una sola empresa. Esto es de interés nacional. El enfoque varía. También decide sobre los recursos en el tiempo, y esto es importantísimo. Los recursos energéticos renovables da la impresión de que están en todos lados y que son infinitos. No, la energía geotérmica tiene sus límites. La energía hidroeléctrica está cuestionada en algunos emprendimientos. La energía solar no se concentra en todo lado igual. El viento no está en toda la geografía de igual manera. Un ente planificador nacional responsable tiene una condición de uso del recurso a lo largo del tiempo que puede administrar mucho mejor cómo utilizar las fuentes energéticas en una planificación integrada. Y, por supuesto, una regulación moderna propicia sistemas tarifarios modernos. Y eso se ocupa sí o sí para cambiar los esquemas. Eso lo incluye la ley como una gran ventaja para propiciar estos esquemas. La reubicación del operador de mercado y la reubicación del operador de sistema, tema cuestionado por tiempo, por años. Desde el 2011, en el segundo protocolo, se tomó una decisión país que pudo haber sido acertada en ese momento, pero en este momento creemos que eso no hay ninguna duda de que debe cambiar. Armoniza la operación del sistema eléctrico conforme a las líneas que establece el mercado eléctrico regional. Eso se propone en la ley. En cuanto a independencia y transparencia, también se dinamiza la venta de excedentes en el mercado nacional. A uno le interesaría ver distribuidoras entre ellos mismos o perfectamente poniéndose de acuerdo entre un gran consumidor y un gran productor, poniéndose de acuerdo para estabilizar tarifas. Elimina el prejuicio de que el ICE es juez y parte, y lo pongo entre comillas porque esto es la cita de muchos sectores. No quiero decir que tenga razón o no tenga razón, lo que quiero decir es que es parte de los elementos que mete ruido en la forma de administrar un sistema eléctrico. Se desarrolla el concepto de despacho vinculante, eso es fundamental. El despacho vinculante entre los grandes productores, entre las distribuidoras, entre los grandes consumidores, genera seguridad y además elimina las ineficiencias, pero además genera un mercado de desvíos que es fundamental en este tipo de actividades. Otro tema es el ente planificador nacional. Lo he venido repitiendo a lo largo de la presentación. La construcción de plantas ineficientes no pueden darse. Tenemos ejemplos, no los voy a citar, ustedes saben cuáles plantas se han hecho por distintas empresas que son activos productivos que nunca debieron haberse construido. Que
en lugar de bajar el costo medio de la energía, más bien aumentaba el costo medio de la energía. Eso es un absurdo. Uno no genera activos productivos para aumentar el costo de sus operaciones. Y eso básicamente es por los óptimos locales y no por los óptimos globales que generó ese problema. El modelo en la planificación integrada lo contempla. Además, hace una planificación de manera indicativa, donde podemos sacar a concurso bloques de energía con los proyectos que tengan los mejores criterios para poder ser parte del sistema. Y algo importante que lo quiero resaltar, se le quita al ICE una sobrecarga. El ICE tenía una sobrecarga que está implícita en su norma, que es el tener el respaldo del sistema. Esto es un respaldo que muchas veces puede llegar a generar una sobreinstalación no deseada, pero sí necesaria para poder entrar en casos de emergencia. Eso en modelos de cobertura total como los nuestros, con opciones adicionales, con muchas formas de poder gestionar la energía, ya no es necesario. Y eso le alivia una presión porque además es un costo que tiene que pagarse por los clientes y no necesariamente por el que ocupa el respaldo. Y eso los que trabajan en esto saben perfectamente que no todos tienen la misma condición cuando de demanda de energía y potencia se trata. Además, logra, por otra parte, la incursión de nuevas tecnologías. Esto es importantísimo, básicamente pensando en generación distribuida, cargas móviles, valor agregado, principalmente y almacenamiento. Otro elemento importante es que modifica el mercado eléctrico nacional, crea mecanismos habilitantes para los nuevos negocios entre empresas. Todos los actores se les da un título habilitante diferente, inclusive con licencia para poder exportar energía o transar entre ellos. En otras palabras, el título habilitante de la etapa de comercialización se le habilita a más de uno que no lo tenía y eso es importante para poder no desperdiciar, no subutilizar energía. Por otro lado, se habilitan también agentes para poder operar a nivel del MER sin ningún problema. Y por supuesto genera nuevas oportunidades de valor agregado para las empresas distribuidoras, que es básicamente lo que venía indicando hace un rato. Y por último, quería comentarles esto. Está el mercado mayorista nacional. Estamos hablando de mercado mayorista y no de mercado minorista. El mercado mayorista posibilita al gran consumidor electrointensivo obtener mejores precios con contratos de largo plazo. Ustedes saben que esto es un mecanismo que es muy eficiente porque una vez que se establecen los contratos de largo plazo, la empresa generadora va a hacer todo lo posible para mejorar sus utilidades y eso tiene que ver con eficiencia. Nosotros tenemos información de que es posible y hay porcentajes importantes que se pueden lograr en la etapa de generación sin ningún problema. Las empresas distribuidoras y transmisoras podrían también trabajar en el mundo del negocio de los peajes, donde se puede separar perfectamente el transporte, la distribución y la comercialización, teniendo estructuras tarifarias modernas de libre acceso. Eso es importantísimo en el proyecto. Se refuerza el concepto de libre acceso. Se promueve la eficiencia entre las empresas para poder, ahora sí, mantener los clientes. Eso nos interesa muchísimo porque el enfoque del cliente cautivo pasa a un cliente que hay que manejar ciertos valores agregados para poderlo atraer y mantenerlo como parte de la cartera que le interesa a una empresa. Mantiene siempre el concepto de servicio público, eso siempre hemos dicho, por un tema de seguridad energética. Y por último, aplica la gradualidad del mercado eléctrico regional. Bajo este concepto, entonces, ¿qué hace la ley? Principalmente, aparte de todo lo que les comenté, tiene la ventaja de que permite sin ningún problema que los riesgos sean minimizados a través de la etapa de comercialización, donde vemos que un emprendimiento de riesgo propio lo puede hacer sin ningún problema para autoconsumo, permite que la planificación sea de una manera diferente y que sea desarrollada por un ente especializado con profesionales especializados que conocen del tema y básicamente como eje fundamental se orienta al crecimiento de la demanda eléctrica. Yo les decía hace unos días en una sesión que tuvimos entre generadores básicamente distribuidos y algunas empresas distribuidoras que estaban ahí, que estaban un poco ahí discutiendo el tema de si el panel era
disminución de la demanda de la empresa distribuidora, por supuesto que sí, pero yo les decía, el tema no está ahí. El tema está en generar valor agregado para crecimiento de la demanda, por todo lo que le he dicho y sobre todo porque vamos enfocados que la única vía para sustituir el consumo de derivados de petróleo es a través de la electrificación en el corto plazo. Puede ser que a largo plazo tengamos otras opciones tecnológicas, pero en el corto plazo lo que tenemos es la electricidad. Y la ley lo que hace es dinamizar fuertemente la etapa de comercialización, más todo lo que les mencioné. Yo lo que veo es una enorme oportunidad para que con todos los conocimientos que tienen las partes puedan perfeccionar el documento que está en la Asamblea Legislativa y puedan a través de este mecanismo generar una propuesta y un proyecto de ley que en 3 décadas no se ha discutido y es una oportunidad de oro. Si no lo hacemos en este momento, yo le diría que es un retroceso enorme para el país porque el país sí ocupa ya una legislación moderna. Con esto cierro el capítulo y más bien quedo a la orden para las preguntas del caso. Muchísimas gracias. Excelente, don Ronnie, pero no se me vaya porque aquí tenemos algunas consultas todavía que nos han estado llegando al chat y vamos a ver. Vamos a revisar cada una de las preguntas. Dice la siguiente. ¿Los generadores privados serán tanto agentes nacionales del mercado como agentes del mercado regional con la posibilidad de exportar? La respuesta es sí. La idea es que el generador privado, en primera instancia, lo que tiene es una razón de ser, que es una demanda nacional, pero cuando la demanda nacional ha sido suplida, tiene las condiciones de títulos habilitantes tanto para comercializar en otros mercados, en el de excedente, en el de desvíos o en el mercado mayorista, pero también lo puede hacer en el mercado regional sin ningún problema con las acreditaciones que correspondan. Otra de las preguntas que nos están enviando es, ¿se crea en el mercado eléctrico nacional la figura de comercializador? Sí, la figura de comercializador se puede crear. En esto nosotros tenemos básicamente en estos modelos interesados y participantes y muchas veces no se puede pensar en que la figura del comercializador no sea buena porque más bien es un integrador que puede ver necesidades y oportunidades y perfectamente se puede constituir y está permitido en la ley que se propone. Perfecto. La siguiente dice, ¿por qué no se ha incentivado la energía proveniente de la geotermia, la biomasa, la solar con más fuerza? Muchas fuentes son del Estado con incentivos adecuados y con pocas reformas legales. Se puede propiciar nuevos emprendimientos privados y para cooperativas, asociaciones e incluso el ICE mismo. ¿Falta voluntad para ello? Esa pregunta es excelente por lo siguiente. Desde el 2014 empezó a suceder algo muy interesante en el país. El crecimiento de los combustibles iban a tasas de 7% y el crecimiento de la electricidad, si acaso, llegaba al dígito. Entonces, bajo esas condiciones, incursionar en nuevos activos productivos era un error porque lo que iban a hacer era sobreinstalar más el sistema. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que en este momento la propuesta de ley lo que dice es más bien volvamos a ver el crecimiento de la energía, pero en términos de electricidad. En este momento, por supuesto que se puede utilizar la geotermia. La geotermia tiene fuera de parques nacionales un potencial importante. En eólico hay bastante, inclusive yo podría pensar en que el offshore es una opción que se puede utilizar y por supuesto la biomasa tiene un potencial. Pero es básicamente porque no había demanda eléctrica. Si no hay demanda eléctrica es un error agregar activos productivos. Eso debería revertirse con esta propuesta. Excelente. Otra de las consultas dice, ¿cuál es el parámetro que delimita que es gran consumidor en la nueva ley? La nueva ley no lo establece, lo que dice es que el Ejecutivo, a través de reglamento consensuado entre la autoridad reguladora y el Ejecutivo, establece la gradualidad. Se le deja libre, lo que sí se dice en la ley es que no hay regresión. Una vez que se establece un tope para entrar en el mercado mayorista, no puede modificarse antojadizamente por cualquier administración siguiente, sino que se aplicará la gradualidad que corresponda, pero ya la técnica de mercados mayoristas está desarrollada en el mundo, hay experiencia y se le deja en el Ejecutivo en la propuesta de ley. ¿Solo el ICE será el agente para vender en el MER? No cualquiera de los definidos en etapa de generación, transmisión, comercialización y la misma distribución son establecidos en este momento. Inclusive la ley establece una lista explícita de todos los que se convierten en agentes de mercado que pueden exportar.
Don Ronnie, otra de las consultas es que dice lo siguiente, si podría explicar a qué se refiere de que la energía ingresada al CEN es propiedad del Estado, artículo 15, porque es un término que puede desincentivar la inversión privada. La energía es un concepto de seguridad energética. La razón es muy sencilla. Cuando se propicia la construcción de una planta es para demanda nacional. Entonces, lo que se hace es proteger que cualquier inversión sea usada para el principio que se creó. Entonces, en ese sentido, lo que se dice es, vamos a satisfacer demanda nacional, pero como el sistema es uno solo, lo que hace es que se integra y se habla de energía nacionalizada en el concepto de usarlo para demanda nacional. No es que hay una incautación de la energía, sino que se usa para satisfacer el consumo día a día y posiblemente van a haber excedentes, y esos excedentes que pueden ser de la misma empresa que haga la inversión, se les declara como tal para que lo puedan usar ya sea en mercados de desvíos o mercado mayorista o en mercado externo. Gracias a todos los que están conectados por las consultas. Aquí nos siguen llegando, conforme don Ronnie sigue contestando, nos siguen llegando más preguntas. La siguiente dice, el mercado no crece a nivel nacional y a nivel centroamericano cada país realiza sus proyectos de generación. ¿Considera que existe exceso de generación? ¿Cómo afecta esto a la demanda del sistema de distribución? El exceso, uno podría hablar de excesos casuales producto de las fuentes de energías renovables intermitentes. Es decir, hay temas estacionales. Puedo tener una hidráulica diferente, por una cantidad de lluvias adicionales, puedo tener una condición de mayor viento, mayor irradiancia. Eso es un excedente natural de los sistemas que están basados en energías renovables. Pero además de eso, también sabemos que del 2014 a la fecha hubo sobreinstalación, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mercado regional, lo que significa que efectivamente las transacciones en el mercado se van a dar y precisamente para eso es el CEPAC, se creó para un séptimo mercado que son los mercados de excedentes. Sí, es cierto, pero aquí es donde el ente planificador tiene la responsabilidad de tomar en cuenta la demanda interna, la demanda externa, la generación distribuida y las otras energías, cómo se comportan a la hora de poner en riesgo o asegurar que no hay riesgo para una nueva planta que se va a instalar en el sistema. Otra de las preguntas dice, ¿por qué el OS y el OM a cargo del MINAE? ¿No sería mejor un ente técnico independiente? Se propone un ente técnico, sumamente técnico, eso es cierto, adscrito al MINAE en proyecto de ley por la incumbencia que tiene la rectoría del MINAE. Evidentemente, el proyecto de ley está ahí y se oyen todas las mejores propuestas que perfeccionen el modelo de la ley. Continúo con las preguntas. Dice, a partir de este nuevo proyecto de ley, ¿puedo crear una comercializadora de energía que pueda tener operaciones en el mercado regional, un comercializador puro? Exactamente, es totalmente válido y ojalá que haya muchas. Otra de las preguntas dice, ¿qué áreas y departamentos deben reforzarse y transformarse en el MINAE para asumir la regencia? No estamos pensando en transformación de los departamentos actuales, estamos pensando en página en blanco, crear desde cero con el mejor conocimiento de los economistas e ingenieros que tiene el país en esta materia. Don Ronnie dice, excelente presentación. ¿Cómo blindar un poco la propuesta de manera que no suceda lo de ciertas leyes que entran a la asamblea como pato y terminan como ornitorrinco? Yo confío totalmente en la Comisión de Energía, de que eso lo van a controlar y que efectivamente no se va a desvincular. Este proyecto tiene una muy buena exposición de motivos que hace que haya, digamos, obligatoria que cualquier propuesta tenga conexidad. Insisto, gracias a todas las personas por las consultas y sé que el tema es de bastante interés y por eso la idea es poder aclararles todas estas consultas que ustedes tienen. Nos consultan otra es, ¿el EOS tendrá una junta directiva? La OS no se está proponiendo una junta directiva de inicio. Yo sé que hay algunas solicitudes de algunos sectores de que tengan una junta directiva con participación del sector privado, a lo cual yo no me opongo, pero en principio se redactó sin junta directiva.
Vamos a ver, aquí le mandan saludos y que gracias por la presentación. Igual, la ley contempla responsabilidades en caso de que un consumidor tenga una afectación de servicio ocasionada por la distribuidora encargada de la zona en que se encuentra y no propiamente del generador que le vende la electricidad. Sí tiene contemplado, digamos, los mecanismos de continuidad y de desvíos, que por supuesto esa norma no está explícita en la ley porque hay que desarrollarla en regulación aparte, básicamente en decretos ejecutivos o reglamentos técnicos de la autoridad reguladora. Excelente. Incluye la negociación de excedentes a precios marginales para actividades sostenibles como sustitución de calderas. Totalmente. Más bien eso es lo que queremos propiciar, de que los precios al ser marginales puedan tener algunos beneficios. No estoy seguro si calderas básicamente se puede resolver a puro precio marginal porque la caldera más bien ocupa un contrato estable para que el caso de negocio se dé. Otra de las consultas que nos llegan de las personas participantes dice, se habla respecto a los límites de generación distribuida en la ley. Es decir, ¿qué va a pasar con estas redes para generación distribuida o cómo se va a manejar el tema de circuitos cerrados? La ley respeta los porcentajes de generación distribuida del 30%, de generación distribuida, dice, o generación. De generación distribuida. No, la generación distribuida no está contemplada en esta ley. Más bien queda en la 10.086 regulada por aparte. Vamos a ver, por aquí tengo otras consultas que dice, ¿cómo se limita técnicamente la creación de plantas? ¿Quién va a ser el responsable de técnicamente argumentar esas decisiones de estabilidad del sistema eléctrico? La estabilidad del sistema eléctrico es una actividad del OS, ¿verdad? Pero la incorporación de nuevas plantas es un tema que es multicriterio, tiene que cumplir una serie de criterios que van desde el rol de la energía hasta la estabilidad de los sistemas y básicamente es del ente planificador en conjunto con el operador del sistema y la autoridad reguladora quien toma esas decisiones. Otra de las preguntas dice, saludos, don Ronnie, muchas gracias por su presentación. ¿Cómo funcionará el costo variable de generación si se autoriza que las empresas privadas exporten en el MER? Lo que pasa es que la exportación es un mercado de excedentes, entonces básicamente no hay ningún problema. Perfecto. ¿Y con esta modernización se incentivará la creación de nuevas plantas hidroeléctricas? Las hidroeléctricas, igual que las geotérmicas y las eólicas, tendrán que cumplir una serie de parámetros. Realmente la ley tiene una ventaja. No habla de sesgo tecnológico, más bien tiene neutralidad tecnológica y cualquiera entra a jugar siempre cumple los parámetros. Perfecto. Cierro con esta última consulta que tenemos. ¿La comercialización podrá estar integrada por empresas privadas? Perfectamente en la etapa que inclusive ya está establecida en la ley 10, en la 10.086, que es básicamente valor agregado. En valor agregado pueden hacerse ese tipo de alianzas. Es más, yo quiero que se hagan ese tipo de alianzas porque el conocimiento de muchas de estas cosas no están exactamente en empresas distribuidoras, sino que están también en los consumidores, que son los que generalmente saben cómo optimizar su modelo productivo. Y para finalizar, que nos entró una última, dice, ¿cómo ayuda esta ley al consumidor? Costos, básicamente tiene el acceso a costos menores, tiene la posibilidad de elegir, pero además tiene la posibilidad no solo de elegir la tecnología, sino su proveedor. En general, cuando estamos hablando de grandes consumidores. Y por supuesto, el modelo de hablar de óptimos globales y no locales tiende a bajar el costo medio de la energía, sí o sí. Excelente, don Ronnie. Muchísimas gracias. De verdad que bastante claro la explicación sobre este proyecto 23.414 sobre ley de armonización del sector eléctrico nacional.